Bienvenidos a Estrategias de Gestión de Deuda Técnica. Esta charla será impartida por Ariel Silento, CTO y cofundador de Simple State, la plataforma de crowd investing argentina que está bajando la barrera de acceso a la inversión inmobiliaria. Bueno, buenas tardes a todos. Imagino que me están escuchando y me están viendo correctamente, así que vamos a empezar. Primero quiero agradecer al equipo de Acueducto por la oportunidad de estar acá y por supuesto a todos ustedes por su tiempo y por su participación en LATAM Startup 2024. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes sobre un tema que considero relevante para las startups, que es el tema de la deuda técnica y la gestión de la deuda técnica. Mi nombre es Ariel Silento, soy co-founder y CTO de Simple State. Tengo más de 28 años de experiencia en tecnología, producto y desarrollos del negocio en la industria de marketplaces y fintech en Latinoamérica. Y si algo he aprendido hasta ahora en estos 28 años de experiencia es que la deuda técnica es inevitable. Así que, bueno, gracias nuevamente por estar acá y empecemos con esta charla que espero que les sea útil para sus proyectos. Así que comencemos. Hace un tiempo leí un estudio de la empresa McKinsey que hizo a mediados del 2022, donde relegó que existe una correlación significativa entre lo que es la deuda técnica de una organización y la performance del negocio. En ese estudio, McKinsey descubrió que entre el 10 y el 20% aproximadamente de los presupuestos para desarrollo de nuevos productos se redirigían a la deuda técnica, ¿no? Con lo cual podemos inferir acá que si mejoramos nuestra posición de deuda técnica, podremos dirigir recursos tecnológicos hacia iniciativas que aumenten dichos ingresos, ¿no? Los ingresos de la empresa. Es verdad también que las empresas con negocios más sólidos pueden y están mucho más dispuestas a pagar esa deuda técnica de manera proactiva, lo que hace que se reduzca el riesgo y aseguren un camino a un mejor desempeño a largo plazo, pero debo decir que es un tema muy importante para las startups y que debemos atender. Por lo cual creo que esta y otras más son una muy buena razón para que estemos hablando de lo que es la deuda técnica. Entonces empecemos a definir qué es la deuda técnica, ¿no? Como vemos en la presentación, la deuda técnica representa el interés que se paga cuando se toman atajos, por ejemplo, en el desarrollo de software para cumplir con plazos o lanzar productos rápidamente. Podemos categorizar la deuda técnica entre intencional y no intencional. La intencional son decisiones conscientes que tomamos para lograr esos atajos con planes de arreglarlo después. Por ejemplo, usemos una arquitectura simple para lanzar el MVP que estamos pensando para probarlo en el mercado, pero sabemos que no está optimizada esta infraestructura o esta arquitectura para crecimiento sostenido. Por otro lado, tenemos la no intencional. Esta es peor porque esta ocurre por falta de conocimiento, malas prácticas, descuidos que generan problemas a futuro. Por lo general es una deuda que no tenemos identificada. Y acá es importante aclarar, seamos conscientes que la deuda técnica tiene consecuencias a largo plazo y que como cualquier deuda financiera, si no se paga, se acumula. Entonces, encontrar un equilibrio entre la velocidad y la calidad con la que desarrollamos es fundamental para evitar consecuencias costosas a mediano y largo plazo. Ahora bien, charlemos sobre algunos de las principales causas e impactos que genera la deuda técnica, ¿no? En términos de causas, podemos hablar de presión por entregar rápido, ¿no? Muchas veces tenemos la necesidad de lanzar rápidamente un producto, una actualización, un nuevo feature, porque tenemos que cumplir con plazos ajustados, a veces demandas del mercado, que pueden llevar a que tomemos ciertos atajos en el desarrollo y eso haga que se comprometa la calidad del código. Por otro lado, la falta de tiempo o recursos, ¿no? Todos estamos o somos founders o trabajamos en una startup o estamos en una startup y hay escasez de tiempo, hay escasez de personal, muchas veces calificado, y entonces a veces eso hace que tomemos decisiones que también van en detrimento de la calidad de lo que hacemos en pos de la velocidad de entrega. La falta de conocimientos o experiencia también en el equipo. Si el equipo de desarrollo carece, por ejemplo, de la experiencia necesaria para
las tecnologías o en las metodologías que estamos utilizando o en las buenas prácticas de desarrollo, es probable que agreguemos deuda técnica y decisiones apresuradas, ¿no? A veces tomar decisiones de diseño o arquitectura sin un análisis exhaustivo, sin considerar, por ejemplo, las implicaciones a largo plazo, puede llevar a seguir acumulando más deuda. Hablando en términos de impactos, la disminución de la productividad, cuando se acumula deuda técnica, los desarrolladores deben dedicar más tiempo a resolver problemas heredados en lugar de trabajar en nuevas funcionalidades. Por ejemplo, el aumento de los costos a largo plazo. La deuda técnica implica costos ocultos. Es muy difícil de cuantificar los costos que tenemos o muy difícil de cuantificar esa deuda técnica como tal, y terminan manifestándose a lo largo del tiempo, lo que eventualmente nos hace invertir recursos para refactorización de código o muchas otras cosas que ya vamos a ver más adelante, y hace que aumentemos los gastos operativos a mediano y largo plazo. El tercero, dificultad para agregar nuevas funcionalidades, ¿no? El código con deuda técnica suele ser más complejo y frágil, ¿no? Modifico acá y se rompe allá. Lo que dificulta la incorporación de nuevas funcionalidades o lo hace un proceso mucho más lento, ¿no? Lo cual termina impactando en lo que es el desarrollo y la innovación de la organización. Y por último, problemas de escalabilidad y todo lo que tenga que ver con el mantenimiento, ¿no? Muchas veces esa deuda técnica nos impide escalar. Y estamos en una startup, muchas veces en las startups estás a 2 pasos de poder escalar por 5 tu negocio. El equipo de ventas cierra 1, 2 o 3 alianzas importantes y tu producto empieza a ser utilizado por 5 veces más clientes de los que tenías o usuarios de los que tenías, y eso empieza a tener otras demandas y si esa deuda técnica puede muchas veces frenar esa escalabilidad de la organización, ¿no? Lo cual, en resumen, la deuda técnica tiene un impacto negativo, significativo muchas veces en la productividad, en los costos, en la capacidad de innovación, en el mantenimiento, en el desarrollo del producto, lo que hace que pueda poner en riesgo el éxito y la sostenibilidad de cualquier organización a mediano y largo plazo. Con lo cual, es un tema que hay que atacarlo y una de las maneras de atacarlo, alguna estrategia para gestionar esa deuda técnica. Vamos a hablar primero de la identificación de esa deuda técnica. Lo primero que tenemos que hacer es, así como cuando uno agarra el balance de una compañía y ve en los pasivos las deudas que tiene, a quién le debe, también tenemos que ser capaces de esta deuda poder identificarla, ¿no? Entonces, acá es una de las maneras que tenemos para poder identificar esa deuda técnica y poder después priorizarla. Podemos convocar a nuestro equipo de desarrollo y empezar a discutir y documentar la deuda técnica que existe en el proyecto. Podemos generar un registro detallado de los problemas técnicos, los parches, las soluciones temporales que alguna vez hemos ejecutado y se han ido acumulando a lo largo del desarrollo del proyecto, y fundamentalmente empezar a priorizarlas. Analizar cada uno de esos problemas que hemos identificado y priorizarlas. No solo, y esto me parece muy importante, en función al impacto que pueda tener en el producto en sí, en el sistema, en el software, sino también en el impacto en el negocio, ¿no? Y el esfuerzo que se requiere para poder resolverlo. Y vamos a ampliar después un poquito más sobre el impacto en el negocio como una de las métricas más importantes a la hora de priorizar cómo atacar esa deuda técnica, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que queremos es poder ser capaces de tomar decisiones informadas sobre cómo abordar y gestionar estos problemas que tenemos o que vamos a tener de una manera eficiente, ¿no? Y entonces, una vez que tenemos identificada esa deuda técnica, es como todo, ¿no? El banco nos dice, nos deben tanto y hay que armar, y no puedo pagarlo completo, entonces tengo que armar un plan para ver cómo voy a pagar esa deuda. Y esto pasa lo mismo con la deuda técnica, ¿no? Entonces, la idea es que desarrollemos un plan que sea realista, viable, y acá cuando hablo de viable, hablo en función a
los tiempos y a los recursos que la empresa tiene y las prioridades para poder reducir esa deuda técnica, ¿no? Entonces, fundamentalmente es estableciendo un plan, un cronograma, con un presupuesto. Creo acá fundamental para que esto sea factible y práctico es integrar ese pago de la deuda técnica, lo que dijimos o acordamos en función a esas prioridades e identificaciones que hicimos que vamos a empezar a pagar, integrarlo en el roadmap de la empresa, en el roadmap de productos. Si lo vamos a manejar por fuera, por lo general tiende a ser más complejo. Es toda una discusión si los roadmaps de producto y de ingeniería o de desarrollo tienen que estar integrados o separados. Da para una charla totalmente diferente, pero mi consejo es siempre tratar de integrarlo dentro del roadmap de la organización y asignar tareas y recursos específicos para poder encarar ese plan y esas tareas que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, al implementar de alguna manera estos pasos, la organización va a poder abordar de manera sistemática, que eso es algo muy importante, no pretendamos resolver nuestra deuda técnica de un día para el otro, sino que lo ideal es ir abordándola de manera sistemática y para ir reduciéndola, asegurándonos ese progreso continuo y sostenible a lo largo del tiempo, ¿no? Hay algunas buenas prácticas de desarrollo que nos ayudan a reducir la deuda técnica, hay muchísimas, voy a nombrar alguna de ellas, ¿no? Adoptar y fomentar el uso de metodologías, herramientas, principios de diseño, arquitectura, ¿no? Aplicar patrones de diseño, principios arquitectónicos para crear una estructura de código limpia, modular, escalable, ¿no? Entre muchas otras cosas. Documentación, palabra clave, a nadie nos gusta la documentación, son muy pocas las personas que les encanta documentar, pero la verdad que documentar el código, las funcionalidades, los procesos y las decisiones de diseño y arquitectura facilitan la comprensión y el mantenimiento a largo plazo y por supuesto reducen la deuda técnica. Voy a ir un poco más rápido. La automatización de pruebas y todo lo que es procesos de deployment y realizar refactorizaciones constantes y periódicas ayudan y son buenas prácticas no solo para reducir, sino también para evitar la deuda técnica. En términos de capacitación, capacitar al equipo también es un factor fundamental desde mi punto de vista para evitar la deuda técnica y también para reducirla. Invertir en la formación y el desarrollo continuo del equipo para que adquieran las habilidades y los conocimientos necesarios para no solo identificar, sino también gestionar y prevenir esa deuda técnica. Promover una cultura de aprendizaje y crecimiento profesional, donde, por ejemplo, los miembros del equipo puedan compartir ideas, resolver problemas en conjunto, mantenerse actualizados sobre las últimas tendencias tecnológicas, organizar sesiones de intercambio de conocimientos, talleres, presentaciones, donde los miembros del equipo, por ejemplo, puedan compartir sus habilidades, éxitos o casos de éxitos, casos de no tan éxito, errores que hayamos cometido en un futuro, ¿no? Fomentar la colaboración y el crecimiento mutuo es una excelente práctica a la hora de evitar o no acumular más deuda técnica y seguramente reducirla. Y bueno, como conclusión para ya en estos 2-3 minutos que me quedan para dejar espacio a preguntas, una de las principales conclusiones que veo es la deuda técnica es inevitable. Pretender que no tenemos deuda técnica es mentirnos a nosotros mismos, pero la buena noticia es que es manejable, ¿no? Al igual que en las finanzas, la deuda no es algo negativo si se gestiona adecuadamente. Ignorarla puede ser un factor que nos lleve a matar la innovación y poner en riesgo el crecimiento de nuestra startup, mientras que administrarla correctamente seguramente nos va a permitir una evolución del negocio mucho más sostenida y con menos fricciones. Este es un punto fundamental desde mi punto de vista, la alineación entre tecnología y el negocio, ¿no? La gestión de la deuda técnica no es solamente responsabilidad del equipo técnico, tiene que ser un compromiso conjunto con los objetivos del negocio. Priorizar con base en su impacto en el negocio ayuda al final del día a tomar decisiones estratégicas sobre cómo encararla, ¿no? Eso es fundamental. Que cómo prioricemos la deuda técnica que vamos a encarar sea, entre otras cosas y mayormente, utilizando
el impacto que va a tener ese pago de la deuda técnica en el negocio y en el desarrollo del negocio. La refactorización constante y prácticas de calidad, ¿no? Invertir tiempo regularmente para refactorizar y revisar el código, automatizar pruebas, etcétera, reduce considerablemente la deuda técnica y genera una cultura de mejora continua. El uso de herramientas de automatización y monitoreo, por ejemplo, no sé, infraestructura como código, integraciones y entregas continuas, CI/CD, las herramientas de monitoreo no solo facilitan el desarrollo, sino también que ayudan a reducir la deuda técnica, ¿no? Estas herramientas por lo general proporcionan visibilidad, permiten detectar problemas antes y optimizan muchísimo los tiempos de respuesta. Vuelvo otra vez en las conclusiones con la documentación, y me lo digo a mí mismo todo el tiempo, la documentación como una inversión estratégica, ¿no? Aunque solemos pasarla por alto, considero que es esencial para mantener la claridad en el equipo de todo lo que hacemos. Documentar decisiones y cambios previene el crecimiento de esa deuda técnica invisible, esa deuda técnica que quizás ahora no la estamos viendo y que cuando la vayamos a ver es cuando ya empezó a generar problemas fuertes, y permite, por ejemplo, a nuevos integrantes del equipo comprender muchísimo mejor el código, que el onboarding sea mucho más eficiente y por lo tanto esos nuevos integrantes no generen tanta deuda técnica como generarían sin una muy buena documentación o entendimiento de la base del código, por ejemplo. Priorización como herramienta clave, ¿no? Algo dijimos antes, no toda la deuda técnica necesita ser resuelta de manera inmediata, ¿no? No toda la deuda hay que pagarla en este momento, por más de que tengamos el dinero para hacerlo, quizás conviene ese dinero utilizarlo para otra cosa, o esos recursos, ¿no? En este caso. Entonces, con una matriz de priorización y evaluaciones periódicas, por ejemplo, el equipo puede enfocar sus esfuerzos en buscar las áreas de mayor impacto, ¿no? Asegurando que el trabajo en deuda técnica sea realmente significativo para el desarrollo del negocio. Insisto con esto, y creo que es donde muchas veces desde las áreas técnicas cometemos los mayores errores, ¿no? Cuando no estamos considerando que lo más importante es el desarrollo del negocio, entonces pagamos deuda técnica que quizás no tiene a corto plazo o a mediano plazo un impacto en el desarrollo del negocio y por lo general es una mala decisión. Y por último, cultura de aprendizaje y mejora continua, adoptar una cultura donde el equipo se comprometa a mejorar continuamente, aprenda de la deuda técnica pasada, creo que puede ayudar a prevenir deuda técnica futuro, es un tema obvio en este caso. Promover buenas prácticas y la revisión constante del trabajo que hacen las personas asegura que esa deuda técnica se pueda mantener bajo control, que es importante. Entonces, a largo plazo, creo que tener una muy buena gestión de la deuda técnica es una inversión en la capacidad de crecer y adaptarse rápidamente como startup, ¿no? Con lo cual, invito a todas las startups a que integren su deuda técnica en un proceso de planificación constante y a comprometerse a revisarla regularmente, ¿no? Yo creo que con una estrategia proactiva la deuda técnica se convierte en una herramienta que al final del día nos termina ayudando a construir un producto más fuerte y adaptable a futuro, ¿no? Entonces, este es un poco de lo que quería hablar en resumen en estos 15 minutos. Les agradezco muchísimo y bueno, cualquier cosa me pueden buscar por LinkedIn. Mi mail es ariel@simplestate.app. Cualquier cosa que quieran conectar y preguntarme, estoy a su disposición. Hola, ¿qué tal, Ariel? Muchas gracias por la charla y por todo el conocimiento que nos compartiste. Felicidades, ¿cómo te sentiste? Bien, acelerado, 15 minutos, creo que puse más contenido del que podía atender, pero bueno, nada, me parece un tema sumamente importante el de deuda técnica, es como, son esos problemas que toda startup y toda empresa tiene, son inevitables, uno muchas veces tiene que tomar decisiones, necesitamos lanzar un producto ya, necesitamos resolver algo inmediatamente y muchas veces tenemos que tomar estas decisiones de hacer las cosas no tan bien como lo haríamos si tuviésemos el tiempo y los recursos suficientes
para hacerlo, pero esto es parte natural. Lo peor que podemos hacer es pensar que no existe y ponerlo abajo de la alfombra, sino tener un plan consistente e identificado para poder encararlo y ir resolviéndolo paulatinamente en función a recursos y tiempos que la empresa pueda llegar a tener y prioridades. 100%. ¿Qué te parece, Ariel, si nos vamos con un par de preguntas que ya empezaron a dejar aquí en la caja de comentarios? Igual ¿Sí? aprovecho para invitar a toda la gente que no ha dejado sus preguntas, que lo hagan. No todos los días tenemos a alguien como Ariel aquí en el foro, así que aprovechémoslo. Pero mira, Gracias. empecemos con esta que tiene José Luis. José Luis nos dice, ¿recomendarías refactorizar código de PHP o seguir? ¿En qué casos lo recomendarías? Bueno, a ver, como les dije antes, la refactorización es constante. No sé si José Luis está refiriendo a refactorizar código de PHP a otro lenguaje. La verdad que los cambios de tecnología son unas decisiones muy importantes y no hay que considerarlas en función a gustos o hay que tener otras consideraciones. Cambiar completamente el código ¿no? La tecnología, o en este caso el lenguaje de programación que estés utilizando para desarrollar tu producto, va mucho más allá de la deuda técnica. Tiene que ver ya con otros aspectos que quizás consideraría variables de performance, variables de recursos disponibles en el mercado con el conocimiento suficiente para ese lenguaje de programación, muchas otras cuestiones que van muchísimo más allá. Es una decisión bastante complicada y compleja, pero sí lo que recomendaría son refactorizaciones constantes. Muchas veces el desarrollador que toma una tarea y empieza a desarrollar algo, en ese momento también puede aprovechar para refactorizar algo, una función que quizás la tenía duplicada en otro lado o hacerla mejor. Digo, eso es una muy buena práctica. Fenomenal. Ahora pasemos a otra pregunta que hace Jimena. Por acá nos dice, ¿cuál dirías que es el error más común que cometen todos los equipos al intentar reducir su deuda técnica? ¿Y qué le dirías a esas personas como el mejor consejo a seguir para evitarlo? Bueno, partamos de la base que reducir una deuda es bueno, siempre y cuando tenga impacto en el negocio y en la performance, en este caso del equipo de tecnología, pero principalmente en el negocio. Estamos en una startup, entonces tenemos que cuidar muchísimo el desarrollo del negocio y los resultados del negocio. Entonces creería, desde mi punto de vista, que el principal error es resolver o pagar deuda técnica que no tiene impacto en el negocio a corto y mediano plazo. Muchas veces el impacto en el negocio también, ojo, podría ser, bueno, mira, resolviendo esta deuda técnica voy a poder mejorar en un 10, un 15, un 20% nuestros tiempos de desarrollo. Al final del día el impacto no es directo, pero va a terminar teniendo un impacto en el negocio porque voy a empezar a partir de ahí a desarrollar más rápido. Pero todo depende de cuánto tiempo y cuántos recursos te lleve resolver esa deuda técnica, ¿no? Entonces, al final del día, la priorización basado en el impacto en el negocio creo que es uno de los factores más importantes a la hora de priorizar la deuda técnica. Fenomenal. Vamos con la última pregunta que tenemos por aquí. Es una de Viridiana. Viridiana nos dice, ¿hay algún principio técnico que proponga pasos a seguir en una refactorización independiente de la tecnología del proyecto? O sea, aquí sí estamos hablando de un cambio de tecnología. Mira, que yo sepa, no. He tenido que encarar cambios de tecnología en 2 ocasiones y la verdad que en ese momento lo planificás en función a muchas variables de la empresa en sí, el equipo con el que contás, la experiencia y el conocimiento del equipo con el que contás, de qué tecnología pasa, los tiempos que el negocio también te demanda para poder hacerlo. Hay ciertas variables, pero yo no conozco ningún principio técnico para la refactorización independiente de la tecnología del proyecto. Buenísimo, pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias nuevamente por
responder a las preguntas, por tu presentación, Ariel. Agradecemos un montón tu participación en esta edición de LATAM Startup 2024 y queremos recordarle a toda la gente que está Gracias en a la ustedes. transmisión un par de cositas. La primera es que si conocen a cualquier operador, fundador o inversionista de una empresa tecnológica en Latinoamérica, compártanle esta transmisión a esa persona en este momento, porque todavía tenemos un montón de charlas en lo que resta del día y seguro que puede encontrar algo de valor en este rincón de Internet. De igual forma, recordarles que en comunidad.latamstartup.club ustedes se pueden unir al grupo de networking de WhatsApp de este año. Cáiganle que ahí nos estamos presentando y platicando un poquito de qué es lo que está pasando tras bambalinas en la conferencia. Nuevamente, muchas gracias, Ariel, por tu conferencia. Esperemos que la hayas pasado increíble y nos vemos pronto. Muy bien, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.